Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Alerta Cristiano. Alerta Cristiano es un ministerio dirigido a crear conciencias entre jóvenes, entre cristianos, entre todas las edades, de cómo el cristiano puede participar en la vida pública, en la vida política, enfrentándose a los retos que tenemos todos los cristianos en el mundo de hoy. En las últimas semanas, esta cadena SBN Network está llegando a prácticamente la mitad del mundo. Ya estamos llegando a los hermanos de Italia, de España, Europa, norte de África, la América del Norte, la América Central y la América del Sur. Así que reciban, hermanos de todos esos países, nuestro gran abrazo de cristianos aquí en Puerto Rico. Es un placer para nosotros compartir con ustedes. Y hoy en Alerta Cristiano estamos tocando un tema que nos tiene que importar a todos los cristianos del mundo. Hoy vamos a tocar un tema que nos atañe en lo más profundo de la cristiandad, llevando el evangelio a los grupos étnicos que no han sido alcanzados por el cristianismo. Para eso tenemos con nosotros a un querido, a un hermano ponceño, nacido en Puerto Rico, que lleva gran parte de su vida dedicada a ayudar en el desarrollo del alcance a los distintos programas de misioneros a través del mundo. Se trata de nuestro hermano Axel Lanause. Axel, saludos, Dios te bendice, bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, licenciado, y un placer estar aquí otra vez con ustedes y saludamos a la teleaudiencia que nos está viendo. Qué bueno. Axel, sabemos que tú diriges, tú eres el presidente de Global Commission Partners, una agencia dedicada al desarrollo, al apoyo, a la ayuda de los distintos, de los miles, cientos de miles de misioneros cristianos a través del mundo. Háblanos un poquito de Global Commission Partners. Bueno, Global Commission Partners es una organización misionera cristiana sin fines de lucro. Tenemos nuestras oficinas centrales en la ciudad de Claremont, en la Florida, en Estados Unidos, y el trabajo de nosotros, pues en teoría, como yo siempre digo, es sencillo. Nosotros identificamos y evaluamos a los ministerios nacionales de los propios países más fructíferos que nosotros podemos encontrar, que están llevándole el evangelio a los grupos aún no alcanzados. Una vez nosotros evaluamos el trabajo de esos ministerios y se le hace una evaluación bastante extensa, pues entonces nosotros procedemos a procurar ayuda para ellos. Los ayudamos con herramientas esenciales que ellos necesitan para hacer el trabajo más eficaz en medio de los grupos no alcanzados. Tenemos un programa de patrocinio de misioneros nacionales. Tenemos también un programa de patrocinio de niños, porque tenemos un sinnúmero de orfanatorios alrededor del mundo. Y también los ayudamos a los ministerios con proyectos. Y los proyectos pueden ser desde suplirles con unas cantidades de Biblias hasta la construcción de centros de entrenamiento misioneros, construcción de locales de reunión, de iglesias, en fin, orfanatorios. Les suplimos de elementos de transportación como las bicicletas, motocicletas, vehículos 4x4, todas estas herramientas que le van a triplicar la efectividad a los ministerios. Déjame ir por parte para que
todos los amigos italianos, argentinos, canadienses, ingleses. Fíjense, hermanos, que estamos hablando de una agencia mundial. Axel, hablas de que tienen una oficina en Clermont, en el estado de la Florida, Estados Unidos. ¿Dónde más tienen oficinas? Tenemos una oficina en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Tenemos otra oficina en Lancaster, en Inglaterra. Y la oficina en las afueras de Lancaster. Y la oficina nuestra aquí en Atorrey, en Puerto Rico. ¿Cómo luce esa oficina boricua de Puerto Rico? Bueno, la oficina, el trabajo nuestro en Puerto Rico es un trabajo vibrante, es un trabajo donde nosotros hemos recibido siempre un apoyo tremendo de parte de las iglesias nuestras aquí en Puerto Rico. Hemos llevado a líderes, a pastores, a ver en los campos misioneros los proyectos que la propia iglesia ha ayudado. Así que el apoyo que nosotros tenemos en las iglesias en Puerto Rico es tremendo, tremendo. ¿Tú dirías que ese apoyo va en aumento? Sí, sí. Puerto Rico, de hecho, tanto es así que yo estoy tratando de venir a Puerto Rico todos los meses, por lo menos unos 7 días, 10 días a veces, para darle un apoyo al equipo nuestro acá, porque tenemos muchas invitaciones a las iglesias y tenemos muchos pastores amigos que siempre nos apoyan y el trabajo sigue en aumento en Puerto Rico. Sí. O sea, debo señalar, amigos, que van a ver en sus pantallas el teléfono de esas 4 oficinas en Lancaster, Inglaterra, en Río de Janeiro, en Brasil, en Clermont, en Florida, y la de Atorrey, en Puerto Rico. La idea es que ustedes se comuniquen con esas 4 oficinas según sea más apropiado para ustedes, para que busquen la manera de ponerse en contacto con esta agencia, Global Commission Partners, y ver cómo podemos ayudar. Ahora, vamos a ese punto de la ayuda, Axel. Históricamente se habla vamos a concentrarnos en Puerto Rico, de los miles de puertorriqueños. Puerto Rico se ha distinguido porque por toda la vida ha estado enviando misioneros al mundo. Pero esto que tú me estás hablando no es que nosotros enviemos misioneros al mundo, es una nueva estrategia de ayudar a unos misioneros autóctonos. O sea, que debo pensar que, como bien dijiste, ustedes identifican unos misioneros y ustedes le canalizan una ayuda económica, una ayuda de motoras, de bicicletas, de Biblias, formas educativas. O sea, ustedes no envían misioneros. ¿Por qué no hacer lo que se ha venido haciendo toda la vida? Sí, bueno, lo que pasa es que hoy el mayor y más costo efectivo ejército misionero que tiene nuestro Dios en el mundo son precisamente los misioneros nacionales, los misioneros de los propios países. ¿Tienes estadísticas que nos puedas hablar? Bueno, se ha dicho que hay 12 millones de misioneros autóctonos en el mundo o nacionales en el mundo, pero nosotros consideramos que esa estadística es bien conservadora, porque si nosotros consideramos a China, que tiene, hoy se ha dicho que China tiene 130 millones de cristianos, pues China ciertamente tiene varios millones de obreros nacionales. Si tiene 130 millones de cristianos, pues no sería una exageración decir que China probablemente tenga 3, 4 millones de obreros nacionales. Y usando el ejemplo de China, eso quiere decir que ese es un foco de atención de Global Commission Partners. Sí. Ustedes pudieran proveerle mejores medios a esos chinos que ya son cristianos, y no solamente cristianos, como tú los identificas,
Son obreros. Son obreros, O sea, están en la brecha. son evangelistas, son misioneros, son plantadores de iglesias. Ok. En China estamos trabajando, por ejemplo, en el noroeste de China con los chinos musulmanes uiguros, que es una nación no alcanzada en el noroeste de China, Ok. pero que están abiertos al evangelio. Entonces estamos apoyando obreros que están llevando el evangelio allí en el noroeste de China. Pero volviendo a la pregunta de los misioneros autóctonos, entonces hoy en el mundo el mayor ejército misionero no son realmente misioneros occidentales yendo al otro lado del mundo, sino que hoy la mayor parte de los misioneros son autóctonos, son de sus propios países. Entonces hoy nosotros tenemos que considerar ayudarlos a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos conocen sus idiomas, ellos conocen la cultura, ellos no necesitan de visados, de visas, ellos son ciudadanos de sus propios países, Correcto. no los van a deportar. El sostenimiento de ellos es una fracción de lo que sería el sostenimiento nuestro. Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Yo siempre aclaro que Dios es soberano y Dios Amén. puede enviar al que Él quiera, donde Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Amén. Pero siempre le decimos a las personas, ese mismo Dios soberano ha levantado el mayor ejército misionero de la actualidad, Correcto. que son los misioneros nacionales. Entonces, el Pudiéramos- trabajo nuestro es ayudarlos. Pudiéramos sintetizar este segmento del programa con la frase de que es más conveniente y más efectivo llegar con los pesos y no con los pasos. Bueno, donde sea que el Señor no esté dirigiendo a alguien a ir, ¿verdad? Porque si el Señor le dice a alguien, ve allá, bueno, pues, tenemos que ir, porque es el Señor hablando. Amén. Pero no todos nosotros vamos a poder ir. Ciertamente, no todos vamos a poder ir. Correcto. Entonces yo creo que es bien importante que especialmente hoy, que Dios ha levantado esa fuerza misionera, que nosotros los consideremos también a ellos, Ok. porque ellos son mucho más costo efectivos que nosotros. Ellos conocen cómo ministrarle a su propia gente Es así. y no tienen problema de cultura, como ya dije, y el sostenimiento de ellos es una cosa, o sea, hoy el promedio de sostenimiento de un misionero autóctono en muchos países de África y de Asia, pues oscila entre 100 y máximo $300. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con esa comparación de costos. Para probar la teoría esta de la costo-eficiencia, vamos a una pausa, amigos, y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Alerta Cristiana. De vuelta con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Estamos conversando aquí sobre algo muy importante para todos los cristianos del mundo. ¿Cómo hacemos que de manera efectiva y rápida todas las naciones no alcanzadas por el Evangelio sean alcanzadas de una manera, repito, efectiva y rápida? Y tenemos con nosotros al hermano Axel Lanause, presidente de Global Commission Partners, que nos estaba hablando de cómo comparan las distintas maneras, ¿verdad?, de ayudar en las misiones. Me estabas hablando de los costos. Sí. ¿Qué cuesta? Yo me quisiera ir de misionero, un ejemplo. Si yo fuera un caso, a China, pues ¿qué pudiera costar el prepararme a mí como misionero frente a la ayuda que ustedes le dan a un típico obrero en China? Sí. Bueno, primero tendríamos que prepararte transculturalmente, obviamente, y ¿Qué eso quiere decir? eso quiere decir cultura e idiomas, Ujú. o el idioma mayoritario en el área donde tú vas a trabajar. Ok. Tendrías que aprenderlo. También habría que sacarte una visa. Las visas turísticas, por lo regular, las dan máximo por 6 meses, tal vez un año, y entonces tienes que salir del país y volver a entrar. Con los consabidos costos. Con todos los costos que implica los pasajes, Ujú.
Si tú tienes una familia de 4, por ejemplo, pues siempre estamos hablando de que son 4 tickets, ¿verdad? 4 pasajes. Voy no yo con solamente mi señora y mis hijos. Claro, todo eso hay que Ok. multiplicarlo por los 4. Y la mayor parte de los países donde está la mayoría de los grupos no alcanzados, muchos de ellos no dan visas religiosas a extranjeros, especialmente americanos. Entonces habría que buscar la forma de entrarte a ese país, tal vez con otro tipo de visa, por ejemplo, una visa de trabajo como profesor de inglés como segundo idioma, por ejemplo, o algo así. El problema también es que muchos de estos países te hacen firmar un documento donde tú no puedes proselitar. Porque ya ellos saben por Exacto. experiencias pasadas. Exacto. Ok. Por otro lado, pues, los misioneros nacionales, pues son de sus propios países, son ciudadanos de sus propios países. Correcto. No los pueden deportar, no necesitan de visas, no necesitan aprender los idiomas, porque ellos conocen 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 idiomas, Wow. muchos de los que nosotros apoyamos. El sostenimiento de ellos, a diferencia del sostenimiento que sería para ti, que tal vez necesitaríamos $2,000, $3,000, hasta $4,000 mensuales para mantenerte con toda la infraestructura, mantenerte allí en el campo, a ti y a tu familia, con los costos de tickets, de pasajes y todo esto. El sostenimiento de un misionero nacional, por ejemplo en la India, ahora mismo, estamos hablando $125, $150 para estar a tiempo completo. Mensuales. Nosotros los ayudamos con una ofrenda de $50 por mes, que es una tremenda ayuda para ellos. Pero tenemos misioneros, por ejemplo, en el caso de Burma, donde nosotros tenemos mucho trabajo, que ellos necesitan unos $50, $55 por mes. Wow. Para... Por lo que me sostiene a mí, a mi señora y a mis 2 hijos, estamos hablando de 7, 8, 10 misioneros mensuales. Sí, por lo menos, Wow. por lo menos. Lo que pasa es que ellos como son nacionales, pues ellos no tienen la problemática que tú tendrías de empezar a aprender el idioma. Son mucho más efectivos que yo. Ellos ya están plantando iglesias, ya están trabajando en los campos. Lo que pasa es que no tienen un sostenimiento básico. Y por eso es que es importante que nosotros hoy, cuando hablamos de evangelización mundial, o cuando hablamos de misiones, o cuando hablamos de la evangelización de las naciones no alcanzadas, hoy nosotros tenemos que considerar a los misioneros nacionales. Nosotros venimos diciendo esto hace muchos años. ¿Cuántos años tú llevas envuelto en esto, Axel? Bueno, yo llevo más o menos como 22 años. Bajo esta misma filosofía. Sí, sí. Y año tras año tú has podido corroborar que esta fórmula es la más efectiva. Sí, claro, porque si nosotros vamos a estos países, por ejemplo, volviendo al caso de Burma, en Burma nosotros tenemos uno de los líderes allí, él tiene un doctorado en ministerios. Él es un entrenador de plantadores de iglesias. En Burma, nuestra meta es plantar 250 iglesias nuevas en las casas, porque en Burma es ilegal construir iglesias en muchas de las regiones del país. Y ya nosotros tenemos 92 iglesias nuevas plantadas en las casas en apenas 3 años que hemos estado ayudando a este ministerio. Entonces, eso jamás y nunca nosotros hubiéramos podido hacer eso enviando a un misionero nuestro de acá. Con su familia. Wow. Ok. Vamos ahora a la ayuda en específica. ¿Cómo ustedes ayudan a un misionero autóctono nacional? Sí, como te dije, tenemos el programa de patrocinio de misioneros donde las personas nos pueden llamar y patrocinar un misionero. Empezar a patrocinar un misionero con una ayuda de $50. Eso es una ayuda, pero es una ayuda sólida,
que se le da a miles de misioneros Esos son alrededor del mundo. $50 mensuales. Mensuales. Ok. Y nosotros le vamos a enviar al patrocinador un perfil de su misionero con una fotografía y la biografía de su misionero. Y le vamos a explicar cómo puede patrocinarlo mensualmente. Ujú. También tenemos un programa de patrocinio de niños en varios países. Tenemos proyectos como Biblias, Nuevos Testamentos, pozos de agua, bicicletas para los plantadores de iglesia. Una bicicleta cuesta $75, pero con una bicicleta un misionero puede llegar a varias aldeas, en vez de a una durante la semana, a 2 o 3 aldeas durante la semana. Y plantar iglesias en cada una de esas Y aldeas. comenzar a plantar iglesias en esas aldeas. Ok. Entonces, una bicicleta que cuesta $75 es una tremenda herramienta. Que al año puede producir ¿cuántas iglesias plantadas? Sí, probablemente un misionero, en vez de plantar una iglesia por año, con una bicicleta puede plantar 3, porque abre 3 campos en 3 aldeas diferentes, y vamos a decir de más o menos 30 a 50 creyentes cada una. Las motocicletas, que son para los líderes que están supervisando a los plantadores de iglesias, los vehículos 4x4, y entonces tenemos proyectos, ¿verdad?, más elevados como centros de entrenamiento misioneros que estamos construyendo, locales de reunión donde podemos hacerlos, donde no hay problema. Cuando tú me hablas de, pienso, es que estoy viendo cómo se multiplica esto. Una iglesia que planta un obrero en bicicleta, de esa iglesia de 30, 50 personas, vamos a asumir que 5 salgan obreros. Esos 5 obreros a su vez van a seguir plantando iglesias, y esto está teniendo un efecto exponencial, Sí, que de aquí a 3, 4, 5, 10 años, sí, estamos hablando de cientos de miles de iglesias. sí. Y todo comienza con una bicicleta. Con una bicicleta que es una herramienta tremenda en las manos de un misionero. Correcto. Claro, él va a necesitar también de Biblia Biblias. para los nuevos creyentes. Pero el sostenimiento es tan mínimo que por eso es que hoy tenemos tantas iglesias participando de nuestros programas y muchos hermanos que nos están ayudando a... ¿En qué país del mundo tú dirías, Axel, que en este momento ustedes están teniendo un efecto, yo sé que en todo el efecto Sí. es bueno, porque es la palabra de Dios, pero que es un boom, Sí. algo que es evidente el éxito que están teniendo de una manera dramática? Sin duda, o sea, la India es el mayor desafío que tiene la iglesia evangélica para terminar la tarea de la evangelización mundial, por muchas razones. India tiene 1.652 idiomas y dialectos diferentes, India tiene 1.2 billones de habitantes, India tiene 3 de los mayores bloques anticristianos religiosos del mundo. Es un desafío enorme. O sea, India, como quiera que se vea, la India es el mayor desafío que nosotros tenemos. Pero el norte de la India es el lugar más oscuro de la tierra. En el norte de la India nosotros tenemos uno de los varios ministerios que tenemos, que hace 3 años nosotros comenzamos a ayudarlos, y ellos tenían 3.000 y pico de plantadores de iglesias. Hoy, en el 2013, finales de este año, ya ellos tienen más de 13.000 obreros. Wow. Claro. En cuestión de 2 o 3 años. En cuestión de 3 años, es el efecto multiplicador ese que tú te referías. Pero claro, nosotros decimos, wow, 13.000 obreros en 7 estados del norte de la India. Lo que pasa es que el norte de la India tiene 750 millones de habitantes. Entonces, 13.000 obreros todavía sigue siendo algo mínimo para el desafío. Pero frente a ese desafío, 13.000 obreros, es increíble. Al mismo tiempo, una cosa increíble. Y lo que ustedes están levantando ahí son unos señores plantadores de iglesias. Sí. Porque se están enfrentando a unos retos adversos tan enormes. Muchos de los estados de India hoy están sufriendo persecución, como el estado de Orissa, Karnataka, Gujarat. Cuando hablas de persecución, ¿a qué te refieres? Nos queda un minuto en este segmento. Sí. Más o menos, dame una idea. Persecución por parte de, especialmente de los hindúes radicales, en estados como Orissa. Sí.
Chhattisgarh, Bihar. ¿Cómo es la persecución allí? Los golpean. Recientemente yo estaba en un entrenamiento de misioneros y había uno de los muchachos, salió en su motocicleta, porque él es un líder, con su esposa, y al otro día de yo estar ahí, y lo golpearon de camino a su casa, y a su esposa la desnudaron en medio de la carretera, la iban a violar, y vino un camión, y gracias a Dios, que porque venía ese camión, se Le fueron, tuvieron, pero le llevaron las llaves de la motora. Increíble. Entonces, ese tipo de persecución. Así. Hermanos, vamos a pasar una pausa y de nuevo estamos con ustedes enseguida. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiana. Nos quedamos en el segmento anterior hablando ya de situaciones de persecución. Como escucharon del hermano Axel Lanause, las persecuciones, dependiendo del lugar, pueden ser de una manera o de otra. Ellos están viviendo experiencias extremas. En Puerto Rico, ustedes saben que en este programa estamos constantemente destacando cómo sutilmente ya se ve una persecución en la prensa, se ve persecución inclusive a nivel personal de discrimen, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. No quiere decir que Puerto Rico no esté sometido a persecución. Sí lo estamos, pero tenemos que ver qué está sucediendo, a qué se enfrentan nuestros hermanos misioneros cristianos en la India, en China y específicamente, Axel, quiero que compartamos sobre Siria y sobre Egipto. En los últimos años, desde que se comenzó a hablar de la primavera de Egipto, después sucedió Siria, Libia, estamos viendo como algo que yo me gusta decir que están como circunvalando a Israel y que tiene unas connotaciones proféticas. Pero háblanos de cuál es la situación de los cristianos en Egipto y en Siria. Sí, bueno, hoy tenemos una crisis, no solamente en estos dos países, sino en el mundo musulmán, donde los cristianos están están saliendo de los países árabes. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo antes de entrar a Siria y a Egipto. En Irak, en el 2006, nosotros teníamos 1.3 millones de cristianos, 1.300.000 cristianos. Ahora mismo en el 2013, nosotros tenemos solamente 300.000 cristianos. Se fue 1 millón. O sea que 1 millón de cristianos se fueron a Jordania, a Europa, Canadá, Estados Unidos, a otros países en la región, o los han matado, etc. En el caso de Siria, por ejemplo, hoy con la guerra civil en la que se encuentra Siria, los cristianos son el blanco de la persecución, y es interesante porque la persecución no es tanto del gobierno sirio como la gente piensa, sino es más bien de los rebeldes que están peleando contra el gobierno sirio. Cuando los rebeldes, cuando el gobierno sirio agarra a unos cristianos sirios, los demás cristianos y sus familiares están casi seguros que hay muchas posibilidades de volverlos a ver. Pero cuando los rebeldes entran a los pueblos y agarran a los cristianos, hay como un 90% de probabilidad de que nunca los van a volver a ver, porque los van a matar. ¿Por qué los rebeldes van contra los cristianos? Porque los relacionan, obviamente, con Estados Unidos y con Israel. Más con Estados Unidos, ¿verdad? Como si la fe cristiana fuera patrimonio Exactamente. de los judíos y de los norteamericanos. Sí. Y
los rebeldes son los que están realmente matando a muchos cristianos en Siria. En Egipto tenemos un problema hasta un poquitín más complicado, porque en Egipto los cristianos representan más o menos como un 10%, pero la mayor parte de los cristianos en Egipto son los coptos, ¿verdad? Los evangélicos en Egipto es una absoluta minoría. Coptos La iglesia copta. tiende más a parecerse a los ortodoxos. Exactamente, es Ok, como un ok. cierto tipo de iglesia ortodoxa, Ok. ¿verdad? Y es una iglesia viejísima, ¿verdad? De los primeros siglos en Egipto. Y siempre han estado bajo persecución, siempre. Hoy en Egipto, las cristianas, y aquí cuando hablo de cristianas me refiero tanto a las cristianas coptas como a las cristianas evangélicas, pues no se visten con el velo, ¿verdad? No se ponen el velo musulmán. Entonces son blancos fácil. Y hoy en Pues Cairo, las en identifican. Cairo, por ejemplo, en las calles, las tocan, las tratan de prostitutas, en los pueblos las violan. Solamente en un mes se registraron 1.800 violaciones sexuales, en su mayoría a cristianas. Coptas. En un mes. Pero esas son las violaciones registradas, porque las violaciones a las mujeres en los países musulmanes casi nunca se denuncian, Correcto. casi nunca se registran. ¿Entiendes? Wow. Entonces hubo 1.800 de esas violaciones en un mes. Y estas son cosas que pues no las vamos a ver en los medios noticiosos, pero como nosotros estamos apoyando ministerios allá adentro, pues ellos nos dicen lo que está pasando realmente adentro. Nosotros tenemos un ministerio en Cairo ahora mismo, que ellos tienen un carrito viejito y se les queda en la ciudad. Cairo es una ciudad de 17, 18 millones de habitantes. Y nosotros estamos tratando de levantar unos recursos para comprarle un carrito, porque el ministerio está, o sea, el hecho de ese carro quedársele a ellos en algunas avenidas es poniendo en riesgo sus vidas. Wow. Y es una situación bien, bien difícil la que están viviendo nuestros hermanos en Egipto, y obviamente también en Siria y en muchos otros países, ¿verdad? Musulmanes. Así que eso es algo de lo que está pasando. Ok, ¿y algún otro país que recientemente esté teniendo prominencia por esto? Sí. Me habías hablado de Chad. Sí, hay unos países. De Argelia. Sí, hay unos países musulmanes, son los menos, donde está habiendo un avivamiento en medio de los cristianos. Por ejemplo, en el caso de... Son buenas noticias. Son buenas noticias. En el caso de Irán, por ejemplo, Wow. que hay más de 100 y pico de líderes cristianos presos, pero al mismo tiempo también hay muchas personas viniendo a los pies del Señor. En el caso de uno de los países del norte de África, que tal vez me voy a reservar el nombre un poquito por Claro, razones de seguridad, claro. pero en el caso de el norte de África hay un país que ahora mismo posiblemente sea el país que tenga el mayor avivamiento de cualquier país musulmán del norte de África, el Medio Oriente y hasta incluyendo los países de Asia Central. Y eso está pasando allá adentro ahora mismo, pero nuestros hermanos necesitan ayuda. Y esto es lo que yo quisiera que los televidentes supiesen, que nosotros tenemos hermanos nuestros metidos allá adentro, haciendo el trabajo, llevando el evangelio, corriéndose la vida. Y hay musulmanes en todos estos países que también están viniendo a los pies del Señor, y nuestros hermanos necesitan de ayuda. Ahora mismo en ese país que te estoy hablando del norte de África, ellos necesitan un centro de entrenamiento misionero, porque tantos cristianos están viniendo, tanta gente está viniendo a los pies del Señor, y ellos necesitan entrenar líderes.
sí, entrenar líderes. Wow, qué feliz problema. Y estamos trabajando ya se levantaron $40,000, todavía nos faltan $35,000 más para levantar el primer centro de entrenamiento misionero en el norte de África, Wow. en uno de esos países, y esos misioneros van a ser enviados a los otros países de la región. Yo te escucho hablar, Axel, y siempre me acuerdo la primera vez que yo te conocí en mi iglesia, que tú hablabas de que el regreso de Jesús estaba atado a todo esto. No quiero decirlo como tú lo dijiste, yo quiero que lo digas tú. ¿Qué tiene que ver todo esto con cuán pronto o cuán tarde venga Jesús? Independientemente de la posición escatológica que pueda uno tener, la gran profecía de Jesucristo fue y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Independientemente si nosotros creemos que los 2 testigos van a ser los que van a terminar esto o aquello, el Señor dijo que va a ser predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Pero cuando la palabra de Dios habla de las naciones, no está hablando de los países. No son las Naciones Unidas. No son los países. La palabra en el griego es etnos, que significa las etnias. Entonces, dentro de un país hay muchas naciones, por lo regular. Okay. Y en el mundo todavía tenemos más de 7,000 naciones sin un testimonio de No Cristo. alcanzadas. No alcanzadas, que se consideran no ¿Cuántas alcanzadas. naciones hay? 16,000. Hay más de 16,000 naciones en el mundo Y en faltan 7,000. unos 200 y pico de países. Claro. Ajá. Así que... Traducido eso a Puerto Rico podríamos decir que es una etnia. Bueno, en Puerto Rico tenemos algunas pequeñas representaciones de otras etnias. Por ejemplo, los judíos. Okay. Aquí tenemos un grupito Okay. de judíos. Algunos africanos que están aquí en Puerto Rico. Entonces, aquí podemos decir que tenemos alguna representación pequeña de algunas etnias. Qué tremendo. Quiere decir que mientras más rápido lleguemos, más rápido adelantamos el regreso de Jesucristo. Puede sonar jocoso, pero hermanos, esto es demasiado de serio. Esto es demasiado importante. El hermano Axel nos está hablando de un avivamiento en un determinado país en el norte de África. Cual sea ese país, gloria a Dios. El Señor se ha encargado de alguna manera provocar ese avivamiento. Pero tiene que haber un avivamiento en nosotros también, de duplicar esfuerzos. Puerto Rico, tú estás viendo los teléfonos de estas 4 oficinas. Cualquiera que sea tu iglesia, tu denominación, tu congregación, habla con tu pastor, dale este teléfono. El hermano Axel, yo sé, él viene periódicamente a Puerto Rico y pudiera visitar tu iglesia, hablarte con más detenimiento de todo esto que estamos introduciendo aquí hoy, porque hace falta que Puerto Rico se envuelva en esta lucha, en esta batalla, en este avivamiento. Nosotros hemos sido históricamente servidores de otras etnias. ¿Por qué no serlo de esta manera, utilizando nuestro dinero? Vamos a una breve pausa y estamos de vuelta con ustedes.
De regreso, amigos, qué bueno, tienen que haber visto este video que acaba de ver en el programa. En ese video, como ustedes verán, hay muchas formas de ver cómo Global Commission Partners ayuda, provee, sostiene misioneros y les da ayuda. Han visto estadísticas, han visto inclusive las formas dramáticas en que se manifiesta la persecución, la tiranía, por así decirlo, contra la cristiandad, y han visto la necesidad, hermanos. Axel, ¿qué puntos de este video tú quisieras enfatizar, subrayar, para que nuestros hermanos
tengan una mayor conciencia? Bueno, yo creo que aparte de la miseria física, ¿verdad? Que tiene el mundo, es la miseria espiritual. Nosotros tenemos todavía hoy más de 7,000 grupos étnicos sin un alcance al Evangelio. Y los misioneros nacionales están allí y quieren penetrar esos grupos, pero necesitan de herramientas básicas, o sea, necesitan Biblias, necesitan bicicletas, necesitan lámparas de gas, que nosotros le llamamos aquí quinqué, que valen $20. Correcto. Con una lámpara de gas, un misionero puede llegar a una aldea de noche, una aldea que nunca ha escuchado el Evangelio, y él la enciende, y toda la comunidad de esa aldea viene y se reúnen alrededor de esa lámpara, y el misionero les habla el Evangelio de Jesucristo por primera vez. Llegó la luz. Esa lámpara vale $20, valen esas lámparas. Entonces, nuestros misioneros necesitan de estas cosas, de bicicletas, motocicletas, pozos de agua, que son herramientas evangelísticas, todas ellas, para nosotros ¿Cómo ayudarlos. un pozo de agua es una herramienta evangelística? Porque tú sabes que tenemos, como mostramos en el video, 1.1 billón de habitantes en el mundo no tienen agua potable. No tienen agua. Entonces el agua es una necesidad tremenda en muchas partes del mundo. Cuando un misionero llega y puede establecerle un pozo de agua a toda una comunidad que nunca ha escuchado el Evangelio, ya ese proyectito le abre la puerta a él para predicar el Evangelio, especialmente con los líderes de la comunidad, Claro, de esa comunidad. claro. Entonces son herramientas evangelizadoras tremendas que establecen el Evangelio en muchas de estas regiones. Entonces en ese video pues... ¿En qué lugar del mundo tú hincas un pozo con poco dinero? Dame un ejemplo. En Burma podemos hincar pozos, en Burma, ¿verdad? En el sudeste asiático. Sudeste. Podemos hincar pozos con $400, $500. Los pozos de agua todos varían, porque depende de la profundidad, depende de muchos factores, depende de la profundidad, depende del tipo de bomba, depende cuántas veces hay que hincar, depende si se va a hacer un estudio freático del suelo. Todo eso cuesta, pero desde $400, $500 hasta $5,000 y pico de dólares, un pozo de agua puede costar. O sea, me hablaste, es que te hago la pregunta porque aquella persona que no te puede enviar $50 mensuales, pero te puede enviar $20 para un quinqué, Sí, ya claro, se está envolviendo en esto. Claro. Aquella congregación, aquella iglesia que te puede reunir $900 para 2 pozos de agua en Burma, ya está formando parte de una iglesia que se está hincando, Sí. que se está plantando en Burma. O sea, ese es el tipo de cosas, hermanos, que, y no solamente me refiero a los hermanos puertorriqueños, me refiero a cualquier país que me esté viendo en este programa. Ese es el tipo de cosas, hermanos, que ayuda a sostener este avivamiento. O sea, ¿de qué vale que una persona se le acerque a un misionero? Sí, el misionero le va a hablar la palabra, es lo más grande que le puede llevar, pero si le puede llevar también agua, que es lo que les da vida. Estamos hablando, señores, de ambas cosas. O sea, usted ayuda, esa es la obra del Evangelio. Yo creo que es importante también que los hermanos sepan, especialmente las iglesias, los pastores, los líderes que nos estén escuchando, que nosotros le enviamos reportes con fotografías de eso para lo cual ellos dieron. Correcto. O sea, si ellos quieren ayudar con 2 motocicletas, por ejemplo, o 10 bicicletas, nosotros vamos a enviarle esa fotografía y hasta podemos hacer un banner, ¿verdad? Que diga gracias, iglesia tal. Y le pedimos a los hermanos allá que lo hagan con el nombre de la iglesia y todo esto para animar a los hermanos. Y de la misma manera, si alguna
si algún ministerio, alguna iglesia, algún concilio quieren envolverse de una manera grande en esto, pueden viajar con ustedes Claro, a los lugares. Hemos llevado a muchos pastores, a líderes de iglesias, a diferentes países del mundo donde tenemos proyectos que a ellos les interesa, o a sitios donde no tenemos proyectos, pero que les decimos que aquí Hay necesidad. necesitamos hacer esto, y ellos se involucran porque han estado allí y ven la necesidad. Tremendo. Así que todo eso lo podemos hacer. Tremendo. Axel, quisiera cerrar el programa con palabras tuyas. Sí. O sea, ¿cómo tú te despedirías de nuestros amigos en este momento? Sabemos que tú viajas a Puerto Rico y que te podemos seguir teniendo en el programa, pero en este momento, ¿cuál sería tu oración? ¿Cuál sería tu pedido mayor? Bueno, yo creo que a nosotros aquí en nuestro país, aquí específicamente en Puerto Rico, Dios nos ha bendecido mucho. Y nosotros tenemos que ser de bendición. Amén. Global Commission Partners es solamente un instrumento para que la iglesia sea de bendición a los lugares donde más se necesita el Evangelio. Y eso es lo que queremos proveerle a nuestros hermanos, a las iglesias, que pueden ayudar a los misioneros con cositas sencillas, pero que para ellos del otro lado del mundo significan cosas grandes. O sea, una bicicleta es algo bien importante, hermanos. Para nosotros no, para nosotros es un artículo de placer, Que ya casi de hacer ejercicio, mucho. pero para ellos no, para ellos es una herramienta evangelizadora tremenda, tremenda. Entonces, algo podemos hacer. Dios nos ha bendecido, podemos ayudar. Correcto. Y yo quisiera cerrar con lo siguiente. Hermanos, hemos visto una fórmula efectiva de apoyar misiones. Podríamos volcarnos todos, definitivamente que lo podemos hacer. Y todo el dinero que podamos canalizar hacia esa tarea lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Pero no nos olvidemos que cada uno de nosotros es un misionero en Puerto Rico. Tenemos una misión nacional puertorriqueña. Puerto Rico necesita que los puertorriqueños nos lancemos a las calles. Puerto Rico está viviendo momentos de crisis, momentos de angustia, momentos de incertidumbre. Para los cristianos hay fe, hay esperanza y podemos ver el mundo desde otra perspectiva, la perspectiva que el Señor ha sembrado en nosotros, de que podemos y de que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Pero hay mucha gente allá afuera en Puerto Rico que clama por ayuda, que clama por el abrazo fraternal, por la palabra de Dios. El hecho de que Puerto Rico sea una nación tan evangelizada no quiere decir que no haya hambre y sed del Evangelio. Sigue habiéndolo. Por lo tanto, tenemos que seguir como misioneros en Puerto Rico también. Gracias, Axel. Gracias, Recibe licenciado. bendiciones. Gracias. Que el Señor bendiga tu labor y la de todos los hermanos de Global Commission Partners. Hermanos, hasta la próxima. A todos los hermanos del mundo, que Dios les bendiga. Alerta cristiana.